Áreas de destreza manual, acuérdense en la corteza frontal, esa corteza que justamente estaba ahí señaladita como la de los artesanos, ¿no? Y decir poco consciente en el sentido de que al principio, y cuando la hacemos y aprendemos y la ejecutamos día a día, como decía recién, no necesitamos pensar en cómo hacerla, pero sí cuando pasa el tiempo y no se ha practicado, un poco surge la duda si la podremos hacer. Bueno, los mecanismos fisiológicos que utiliza estos tipos de memoria también tienen alguna perlita de diferencia, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos fisiológicos que utiliza la memoria a corto plazo son bastante sencillos. Principalmente se habla de la reverberancia y los procesos de facilitación e inhibición presináptica. Es decir, si ustedes tienen una vía con neurona 1, neurona 2 y neurona 3, decimos reverberancia cuando hay un sistema, que puede ser ¿no? Con una colateral recurrente, que vuelve a estimular neurona 1 para mantener el circuito en marcha. O sea que este circuito, si se mantiene constantemente de esta manera, va a generar una huella mnémica, un engrama, ¿sí? Y ya más complejo, fenómeno de facilitación e inhibición presináptica, que en realidad tiene que ver con movimiento de calcio en el terminal presináptico. Ustedes saben bien que los fenómenos de exocitosis, principalmente de los neurotransmisores que están retenidos en el terminal presináptico, están ligados al aumento en la concentración de calcio. Entonces, cualquier fenómeno que aumente la concentración de calcio en el terminal presináptico producirá una mayor secreción o una mayor exocitosis, ¿no es cierto?, del neurotransmisor. O sea que es un fenómeno que se produce ahí en la neurona presináptica. Y bueno, esto lógicamente va a producir una mayor estimulación, y si esto se mantiene en el tiempo, es como que si nosotros mantenemos permanentemente en acción a esta vía. Entonces, mecanismo fisiológico de la memoria a corto plazo, reverberancia y facilitación e inhibición, pero ojo, presináptica. En cuanto a la postsinapsis, al crédito se lo tenemos que dar a Eric Kandel. Tan solo verlo, mirá, ya entendé que es un tipo que seguramente era feliz con lo que hacía, ¿no? En realidad que es feliz, creo que todavía vive, debe tener 90 y pico de años, premio Nobel en el 2000, previo en neuropsicología, y él estudió básicamente esto de la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal, y decía que eran los cambios que ocurrían en el sistema nervioso durante el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es el proceso a través del cual adquirimos conocimiento sobre el mundo y lo que nos permite evolucionar como especie, y aparte, preservar la especie y evolucionar. Hacer que las cosas sean posibles, sean más fáciles, y por ahí, lógicamente, no distinguimos muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo en este sentido. Se puede aprender de todo. Desgraciadamente no hay un límite. Entonces el aprendizaje de lo malo, desgraciadamente, también es parte del ser humano. Pero bueno, Eric Kandel era un tipo bastante piola, ¿no? Se puede ver. ¿Qué es lo que ideó Eric Kandel? Dijo, bueno, voy a buscar un animalito que me permita estudiar a mí los fenómenos sinápticos, y lo que encontró fue que los caracoles, especialmente la aplicia, tienen neuronas gigantes, en donde se podía estudiar muy bien los fenómenos sinápticos. Y él ahí basó su trabajo. Entonces, los mecanismos fisiológicos de la memoria a mediano plazo tienen que ver con el aprovechamiento de todo este conocimiento que se pudo incorporar a partir del estudio de estas neuronas gigantes y de los mecanismos sinápticos que se producían entre ellas. Entonces, allí teníamos, por ejemplo, una neurona presináptica, eran neuronas gigantes en el tamaño, entonces era fácil poder estudiarlas y poder estudiar los fenómenos y las reacciones que se producían, ¿no? El modelo, entonces, que él utilizó le permitió distinguir qué es lo que pasaba en el terminal presináptico y qué es lo que pasaba en el terminal postsináptico. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una neurona 1, vamos a poner acá esta, ¿no? la presináptica, la neurona 2, que sería la membrana postsináptica, bueno, lo que se producía en el terminal presináptico tenía que ver con mayor o menor secreción del neurotransmisor. Y nosotros ya dijimos de que los iones de calcio
posibilitaban o facilitaban, ¿no es cierto?, el mecanismo de una neurona. Pero en los mecanismos a corto plazo utilizábamos lo que se podía producir en la neurona presináptica por motus propio, o sea, por lo que le podía pasar o no a la neurona en sí misma. Acá tenemos una tercera neurona, ¿ven? Es un terminal, es un axón con un terminal, en este caso, de una sinapsis que viene a alterar la sinapsis primera. Este es un terminal facilitado. Solo haga, profe, el del micrófono. Sí, ya. Gracias. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos neurona 1, teníamos neurona 2, que era la facilitadora, y la neurona 3, que era la que seguía en la vía. Entonces, si actuaba únicamente neurona 1 y neurona 3, que vendría a ser la de la vía, había una cierta intensidad en cuanto a esa sinapsis. Pero ¿qué pasaba si empezaba a actuar este terminal facilitador? Que bueno, acá dice estímulo nocivo. Dicen que las cosas con saña son las que uno también se acuerda. O sea, vieron que los polos son estímulos válidos para acordarse con mucha mayor facilidad. Uno se acuerda más de cosas muy feas y cosas muy buenas, muy lindas. En este sentido, entonces, él utilizó un terminal facilitador con un estímulo nocivo que producía lo siguiente, producía que aumente el AMP cíclico y se generaban entonces fenómenos que inhibían a la membrana para que salga el potasio. Entonces, vamos a tratar de esquematizar para que sea más fácil. Tenemos neurona 1, ahí está, la neurona 3, y lógicamente en un primer momento actuó la 1 y la 3 con una cierta cantidad de calcio en terminal presináptico y el neurotransmisor, que ahí estamos catalogando en 3 pelotitas. Entonces, ¿qué pasa cuando viene de repente un terminal facilitador que produce un cierre de estos canales, que son canales de potasio? Cuando se cierra el canal de potasio, ustedes imagínense en que el potasio que se encuentra dentro de la neurona en este terminal presináptico no puede salir. Y al no poder salir y ser un elemento positivo, lógicamente que va a mantener el estado de despolarización de esta célula. Y eso lógicamente va a mantener el potencial sináptico durante mucho más tiempo en funcionamiento. Así que bueno, básicamente esto potenciaba a la sinapsis, en principio, y la mantenía en el tiempo. Entonces, ¿qué hacía el terminal facilitador? Producía cambios presinápticos que posibilitaban que la sinapsis se mantenga en el tiempo y quizás también aumente en cuanto a la potencia. Y estos empezaron a llamarse, se los empezó a distinguir como potenciales de larga duración. La memoria a largo plazo utiliza mucho de la memoria a corto plazo y de la memoria a mediano plazo, y es como que le va sumando algunos atributos, algunos mecanismos fisiológicos. ¿Y cuáles serían estos? Por ejemplo, puede hacer que bajo exigencia aumente el tamaño de la superficie de la membrana presináptica. O sea, ya no solamente va a haber un fenómeno de, por ejemplo, potenciar la actividad fisiológica propia, que sería aumentar el calcio o mantener que permanezca, ¿no es cierto?, el estado de excitabilidad con el potasio adentro y que de esa manera la sinapsis se perpetúe, sino aumentar la superficie. Entonces acá estamos hablando de algo estructural, ¿entienden? O sea, esto es lo que distingue los mecanismos fisiológicos de la memoria a largo plazo con respecto a los otros dos. La mayor superficie de la membrana presináptica, el aumento del número de vesículas presinápticas con el neurotransmisor incluido, el crecimiento y la especialización de espinas dendríticas, estamos hablando ya de la postsinapsis, ¿está bien? Y esto quiere decir de que va a haber también una mayor superficie en la membrana postsináptica. De repente vemos que los fenómenos que van a suceder en esa misma sinapsis van a estar potenciados en el tiempo, seguramente, y van a ser más perdurables, no solamente por una exigencia energética que es a lo que fisiológicamente hemos hecho referencia, sino a un cambio estructural. Y ese cambio estructural permite, lógicamente, un ahorro de energía y una perpetuación mucho más allá exponencial, ¿no es cierto?, en cuanto
a la capacidad de que funcione esa sinapsis. Entonces, fisiológicamente, la potenciación a largo plazo estaría cumpliendo con todos los parámetros para que sea considerado el sustrato neurobiológico de la memoria. Y este es un poco el planteo, el trabajo de Campbell, ¿no? Él habla del sustrato neurobiológico de la memoria. Y los datos que él nos aporta, que le valieron a él el premio Nobel, son los que utilizamos en el estudio hoy cada vez más, si se quiere, importante y con ayuda de la técnica, lógicamente, en todo lo que se está estudiando en sinapsis hoy, por medio del PET, de los mecanismos por imágenes, ¿no? Que nos permiten justamente captar el cambio en cuanto a la actividad neuronal. Así que bueno, verdaderos cambios estructurales que generan cambios fisiológicos, sin duda. Así que bueno, no sé si se entendió, por lo menos lo que les trato de comunicar son las diferencias entre una memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo, y así es como uno se tiene que imaginar que realmente se construyen circuitos estructuralmente presentes, ¿no?, en nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que hace la diferencia entre los recuerdos que se va a los pocos segundos o minutos y los recuerdos que por ahí perduran toda la vida. Sin duda que acá hay un componente que se nos escapa y que es un poco en el que trabajó Campbell también, que es el puente, ¿no?, entre el aspecto emocional para que esto se capte, qué es lo que sucede, para que el engrama no necesite tanto tiempo, porque de repente una situación traumática no necesita repetirse en el tiempo para que sea guardada en la memoria. ¿Se dan cuenta? O sea, en un solo segundo ustedes van a guardar cosas para toda la vida. Pero bueno, esto es un poco para el que quiera hacer un trabajo en fisiología de la memoria, y seguramente nos va a aportar mucho más de lo que sabemos. Entonces todo depende también del estímulo, como decimos. Si el estímulo es muy potente, va a necesitar menos tiempo. Y la plasticidad neuronal tiene que ver con la regeneración axonal y la neurogénesis también. Es decir, parte de nuestro sistema nervioso puede aumentar de tamaño, cosa que si lo hubiésemos dicho hace, no mucho, 20 años, quizás nos hubiésemos mirado medio de reojo, ¿no? Y en donde mejor se puede estudiar esto es en el hipocampo, en ese núcleo tan importante para el aprendizaje y para la memoria que está en el sistema límbico, ¿no?, en el caballito de mar, en el hipocampo. Entonces, si el estímulo es muy potente, vamos a ver que de repente empieza a haber una exigencia de ese sistema, de ese circuito, y hace que de repente neuronas que tenían un axón de un determinado tipo crecen de tamaño, de largo, y por qué no de diámetro, lo que le otorga lógicamente mayor funcionalidad y potencia. Así que bueno, esto es plasticidad neuronal, tiene que ver con regeneración axonal y neurogénesis. Y fíjense un poquito que estoy hablando de la posibilidad de que un área de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso que ha sufrido algún daño pueda recomponerse. Quizás no volver a nacer una neurona que ya fue destruida, pero sí reemplazarla por ahí por otra, o una que quedó deteriorada, poder recuperar por otro lado su función. Y en este sentido, también tenemos que poner lo que pasa en el otro platillo de la balanza, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no estimulamos el cerebro? Y esto es, desgraciadamente, tengo que utilizar el ejemplo práctico del día a día, que es lo que pasó en la pandemia. Con tantos chicos, por ejemplo, que se quedaron sin estímulo para desarrollarse, ¿no?, en el sentido del aprendizaje. Entonces, factores de crecimiento nervioso que sí o sí tienen que ver con el desarrollo de esta neurogénesis, y que indudablemente van a utilizar el estímulo presente o no presente. Si no está presente el estímulo, bueno, no sirve, y enseguida va a venir la orden de que lo que no se usa no sirve y hay que tirarlo, porque en el sistema nervioso, así como quizás en el músculo, lo que no se usa es reemplazado por otro tipo de tejido que quizás insume mucho menos energía, y de esa manera también es un balance energético, ¿no? Entonces rige el principio de usar y tirar. O sea, lo que se usa y se mantiene, y lo que no, se tira. Lo que no se estimula degenera y desaparece. Entonces, si ustedes tienen una neurona facilitadora, como la que se está viendo acá, que mantiene un sistema, ¿no es cierto?, de perpetuación y de exigencia de esta sinapsis, pero de repente la dejamos de usar porque no volvemos a utilizar ese mecanismo, ese camino que sabíamos tanto
usar y no lo usamos más durante un tiempo, y entonces no existe el estímulo. Cuando dejamos de hablar un idioma, de repente, no un idioma que hemos aprendido desde la cuna, que ese no se olvida más, sino un idioma que hemos aprendido artificialmente con el estudio. Si lo dejamos de practicar, seguramente va a pasar esto, va a desaparecer ese terminal facilitador, y entonces la neurona, la básica, queda como está, pero lógicamente queda mucho menos potenciada. Entonces hemos perdido un atributo que ya habíamos ganado. ¿Sí? Así que bueno, un poco esto es fundamental para todo lo que tenga que ver con aprendizaje. Por último, ya acercándonos a los temas finales, el término de consolidación de la memoria es fundamental cuando uno justamente estudia para saber, estudia para aplicar. Nosotros estudiamos fisiología de la actividad cardíaca, y el día de mañana vamos a poder actuar con fármacos que modifican la actividad cardíaca, pero para eso necesitamos sí o sí saber cómo actúa el corazón. Así que, paso a paso, ¿cómo se consolida la memoria? Lo primero es la adquisición de elementos que van a ser un recuerdo. Mecanismos de habituación y de facilitación. La habituación es lo negativo, lo que vamos a dejar de lado, y la facilitación es lo que vamos a potenciar. De todo esto que estoy leyendo, 3 o 4 frases que subrayo con el marcador, con el resaltador, eso es facilitación. Y lo otro quedaría medio como habituación. Selección de lo que se va a guardar. De esto y de esto, sí o sí me tengo que acordar. Ocupación de un mínimo de espacio en el circuito mnémico, para eso tengo que aprender a codificar. Entonces, si yo tengo que estudiar todas las ramas de la aorta, y bueno, por ahí voy a ocupar una hoja, ¿no es cierto?, en ponerlas con todo lo que es letra y punto de cada una de las ramas. Pero si me hago una mnemotecnia donde pongo solamente las 2 primeras letras de cada rama, y voy a ocupar apenas un espacio muy chiquitito. Estoy codificando, ¿no? Y esa codificación tiene una trampita, y el hecho de poder decodificarla, porque a mí de nada me va a valer hacer un machete hermoso, ¿no es cierto?, para acordarme, pero bueno, no saber después cómo decodificar eso. Así que sí o sí tengo que aprender el código para guardar y cómo hago para sacarlo y para volverlo a hacer palabra completa, para así poder decirlo. La evocación, llevar a nivel consciente. Ahí me voy a bucear, ¿no?, dentro del cerebro, yo queriendo buscar información que he guardado y llevarla a nivel consciente, eso que tenía en la puntita de la lengua, poder directamente constituirlo como una idea y poder explicarlo. Así que, digamos, esto sería lo fisiológicamente deseable, lo que todo estudiante que estudia un tema determinado quisiera poder realizar, llevarlo a cabo. Y entonces nos preguntamos qué paso no cumplimos cuando nos olvidamos de algo, ¿no? Y ahí vienen fallos en la consolidación. Entonces, cuando uno se pregunta por qué no se acordó de un tema, por qué no lo supo explicar, por qué se paró ahí, y bueno, y el docente no tuvo más remedio que decirle, bueno, vaya y vuelve a la próxima fecha. Y bueno, hace mucho circadiano. En algún momento dijimos que no es lo mismo estudiar de día que estudiar de noche, ¿no? Especialmente porque nosotros genéticamente, por lo menos la mayoría, somos más bien tipo alondra, ¿no?, cuando uno habla del sueño. Bueno, todavía no estudiamos sueño, pero seguramente cuando toquemos el tema vamos a volver a hablar de esto, del ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano tiene que ver justamente con una mayor aptitud que tiene nuestro sistema nervioso para captar información nueva en un momento del día. Ese momento del día es cuando tenemos más energía, cuando todos los circuitos están aceitaditos para poder captar, y generalmente eso ocurre en las primeras horas del día. Pero bueno, eso no quiere decir que no hay gente que estudie de noche y que les va muy bien, que esto también puede ser modificado por costumbres, por exigencia, porque yo trabajo de día, entonces bueno, sí o sí, me queda la noche para estudiar. La fatiga neuronal es un punto importante, por eso generalmente cuando les dice el profe esto, vayan estudiando a la par de los teóricos, no dejen para el fin de semana largo, para estudiar 3 o 4 temas que se han juntado. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian, digamos, 2 horas por día,
van a tener un rendimiento óptimo. Pero si ustedes dejan para el fin de semana ese, previo al examen, entonces eso le va a hacer una exigencia de 3 o 4 veces su término de base o su término medio de estudio. Y van a llegar a fatiga neuronal. Ya estudiamos que la fatiga neuronal es cuando alguno de los elementos de la sinapsis está faltando, sea el neurotransmisor, sea los mecanismos del calcio presináptico, sea la modificación de la membrana postsináptica, algo va a faltar. Inclusive la forma en que vamos a utilizar el oxígeno que llega, ¿no? Así que fatiga neuronal sería el segundo punto. Cuando no le damos tiempo a la neurona que descanse, seguramente va a costar retener y consolidar. Un trauma, si ustedes sufren un traumatismo del cráneo que lo dejó medio bobalicones, medio obnubilados o confundidos, no pretendan a la hora siguiente ya sentarse a estudiar. Así que bueno, esto también, lógicamente, el trauma produce una serie de fenómenos inflamatorios en el cerebro que altera la sinapsis, así de simple. Los neurotransmisores inhibidores, yo me tomo una cervecita antes de estudiar, porque bueno, porque hacía calor y porque estaba medio harto de estudiar todo el día, entonces me tomo una cervecita y después me siento a repasar la última parte ya para el otro día ir tempranito y rendir a las 8. Y bueno, ustedes saben que los inhibidores, los neurotransmisores inhibidores, van a restarle al circuito némico, van a restarle al circuito del pensamiento. Y entonces no pretendan que se consolide eso que han estado estudiando toda la tarde y repasar después de una cervecita. No es lo mismo. El estado afectivo. Si ella me dejó 2 horas antes, yo tengo que rendir mañana. Está difícil la cosa. Entonces también aquí lo emocional, ¿no? Lo que decíamos que puede alterar el tema tiempo, también altera la capacidad de consolidación. Y los tiempos de consolidación, nadie les puede poner en realidad un número que sea matemáticamente reproducible siempre, porque somos diferentes cada persona. Entonces, pero sí se puede saber de que un término medio, ¿sí? Un término medio para aprender un tema nuevo, entre 5 y 10 minutos, nos va a dar una consolidación muy lábil. En cambio, si ese mismo tema que nosotros leemos y estudiamos en un primer intento, en 5 o 10 minutos, lo mordemos, lo digerimos durante 1 hora, para dar un ejemplo así más práctico, vamos a tener una consolidación más estable. O sea que también hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Para poder consolidar. Así que cada uno indudablemente tiene un método, ha logrado a lo largo de todos estos años de estudio una forma de estudiar, aunque desgraciadamente por ahí hay chicos que todavía no han adquirido esa habilidad, pero debemos, en general, lo que tenemos que lograr es ese puente, ¿no? Ese puente entre lo que sería la memoria a corto plazo, que lo que leemos del libro no lo entendemos en ese momento y parece que ya lo sabemos, y todo el camino que tiene que recorrer esa información para generar el circuito mnémico y llegar a la memoria a largo plazo, que sería lo ideal para aprender un tema. Y entonces, cuando uno habla de aprender un tema, tiene que hablar sí o sí de aprendizaje. Y entonces vamos a decir 2 palabritas sobre el aprendizaje, y lo dividimos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje no asociativo, que un poco es lo elemental, lo que vamos aprendiendo día a día, simplemente con la vivencia, ¿no es cierto?, es innato, o sea, el pequeño aprende, ¿no es cierto?, a reconocer el rostro de la mamá y cómo tiene que hacer para tomar algo que la mamá le está ofreciendo. La habituación, o sea, mecanismos negativos para el aprendizaje, para no guardar todo lo que se nos ofrece, sino lo que queremos, lo que hemos seleccionado para incorporar, como esa parte del aprendizaje. Y la sensibilización, que sería un mecanismo algo similar a la facilitación en la memoria. La sensibilización en realidad tiene que ver con los mismos mecanismos, ¿no?, sinápticos, para lograr que un reposo, que un estado de reposo en una neurona, o un potencial de reposo, se acerque más al umbral. Así de simple. En cambio, el asociativo es el que nosotros utilizamos para acordarnos de algo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para acordarme de un concepto, lo voy a asociar con algo que sí o sí siempre tengo presente, como sería, por ejemplo, el número de documentos. El número de documentos lo puedo llegar a relacionar con alguna cifra, por ejemplo, de tensión arterial, si es que
uno tiene un documento que empieza con esos números, ¿no? Por ejemplo. Y este aprendizaje asociativo es el que relaciona o asocia un estímulo que no evoca una respuesta, como por ejemplo el número de documento de identidad, con uno que sí lo hace, que sería en este caso la búsqueda de la cifra normal de presión arterial. O lo que habíamos aprendido alguna vez con el reflejo de Pavlov, si alguno lo estudió, lo leyó, y es que justamente Pavlov utilizaba el mecanismo asociativo para enseñarle o para estudiar al perro, las reacciones del perro, y demostrar que no solamente lo intelectual, lo del aprendizaje tiene que ver con esto, sino que también lo visceral, ¿no? ¿Qué hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Le ofrecía un bife al perro y le hacía sonar una campana. Cada vez que le daba el bife, le hacía sonar una campana. Durante un tiempo. Y en un momento dado, le hizo sonar la campana, no le dio el bife, y el perro lo mismo salivó, una cantidad de saliva igual a la que salivaba en el momento que estaba por comer el bife que normalmente se le ofrecía, ¿no? Así que bueno, esto es aplicable el método asociativo, las mnemotecnias, pero bueno, tipos diferentes de aprendizaje. Los mecanismos que utilizan para poder aprender tienen que ver con la memoria, pero tienen que ver con el razonamiento también. Y otros, fíjense ustedes cómo estaría relacionado con la memoria el tema, que otra clasificación de aprendizaje es el operacional y el declarativo, lo mismo que para la memoria. O sea, yo puedo aprender algo, incorporar un concepto desde el libro, y puedo aprender cómo se hace, por ejemplo, una canalización de una vena. Entonces esto es operacional y esto es declarativo. Y son dos tipos de aprendizaje. Así que bueno, vamos cerrando, y como todos, ¿no? Cuando hemos estudiado funciones en neurofisiología, también estudiamos qué es lo que pasa cuando se altera esa función, que es de donde nacen los casos clínicos también, ¿no? Así que cuando uno habla de falta de memoria, bueno, hablará de amnesia, y la amnesia tiene básicamente dos grandes pilares, ¿no? La amnesia anterógrada, que es cuando nos olvidamos de lo que hicimos hace un ratito, que es lo que le sucede a la gente grande, donde generalmente hay una involución de esas neuronas hipocampales, y entonces el abuelo se olvida de que puso la mermelada en la heladera y la va a buscar en cualquier otra parte, o pregunta por sus anteojos y resulta que los tiene en la frente. Y está la amnesia a largo plazo, que es en realidad cuando no nos acordamos cosas que nos pasaron hace muchos años, y en donde estaría involucrado, lógicamente, muchos circuitos, pero digamos un órgano central sería el tálamo, porque es por donde pasa el circuito de búsqueda, ¿no? El de la evocación. Así que bueno, amnesia anterógrada, amnesia retrógrada, hipocampo, tálamo. Y el tamaño tendrá que ver, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de la memoria de elefante, ¿no? O sea, y el tamaño puede tener que ver, lógicamente, el cómo interactúan los circuitos entre sí tiene muchísimo que ver, pero digamos que hay cierto grupo de animales, como los cetáceos y los elefantes, entre ellos, que utilizó el tema de la memoria y del aprendizaje para la supervivencia, ¿no? Y esto, si ustedes quieren leer un poquito, lean el trabajo de Miriam Sayuk, de ahí de la Universidad de Berkeley, que ella investigó justamente sobre los elefantes. Entonces le llamaba la atención, ¿no? De repente cómo los elefantes podían deambular por todo el territorio sin equivocarse en localizar caminos, en localizar trayectos y en reconocer principalmente gente por decirlo, pares, ¿no? Elefantes amigos y elefantes que no son tan amigos, ¿no? Hasta 30 tipos de orina diferentes de elefantes puede reconocer un elefante. Bueno, no es en vano, ¿no? 5 kilos de cerebro, y desarrollaron el tema de la memoria, del duelo. Un elefante puede quedarse al lado de un compañero, de un amigo de la banda, que se murió durante inclusive más de un día allí. El altruismo, sacrificarse por la manada, la adopción, captar una cría que ha perdido a su mamá,
El juego, el uso de herramientas, la compasión y el autorreconocimiento. Bueno, cuestiones que tienen que ver con estos aspectos propios, ¿no?, de aquellos seres que tienen un desarrollo importante en esta área. Entonces, en este caso, en el elefante, la memoria y el aprendizaje le ha ayudado en la supervivencia, en la preservación de la especie, y en este sentido muchos animales de esa talla y con esa envergadura han quedado en el camino justamente por no desarrollar esto. Así que bueno, chicos, los voy dejando con este tema que tiene mucho de subjetivo, así que justamente por eso les dejo esto, como para que el que le guste el otro aspecto de la memoria que también lo tenga. Me despido con este escrito de un poeta riojano, muy bueno, y que dice algo sobre la memoria, ¿no? No sé si hay preguntitas, ahí estaremos. Profe, una consulta. Sí. Mi pregunta va más que nada referida a qué efectos tendría el cortisol, digamos, en la generación de recuerdos. Porque una vez leí como un paper que, bueno, declaraba que la administración de cortisol, digamos, a niveles similares a una situación de estrés provocaría como una degradación de forma selectiva en algunas formas de memorias dependientes de hipocampo. Más específicamente como que generaría una degradación selectiva en la memoria declarativa, lo que no pasaría, digamos, con la procedimental. Mira, no lo tengo leído, pero si vos razonás un poquito, el cortisol tiene que ver con el estrés. Entonces, si de repente vos estás en una situación muy estresada, que tenés que resolver sí o sí un viaje que se te vence, por ejemplo, el pasaje o cosas así, y tenés que estudiar en ese momento, seguramente no vas a estudiar de la misma manera que cuando estás tranquilo y enfocado únicamente en eso, sin otro problema a la par. La diferencia es el cortisol, porque el cortisol se va a poner en máximo cuando vos tenés una situación de estrés. Y entonces, ¿a dónde va a apuntar? Va a apuntar a otras áreas del cerebro, ¿no?, que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con poder llegar, en este caso, supervivencia está a la par de poder llegar a horario para poder estar en el aeropuerto, para poder volar o para poder viajar, y no tanto en lo que vos sabés que tenés que sí o sí estudiar para el examen, que en ese momento también tenés que rendir. O sea, todo está en la optimización, ¿no es cierto? Así como nuestro sistema nervioso nos ayuda en cuanto a la liberación de cortisol y adrenalina en situaciones de estrés, a mejorar aquello que sí o sí nos es importante para mantener la vida, que sería el sistema muscular, por ejemplo, ¿no?, para poder correr. Entonces uno así entiende por qué cuando hay una descarga simpática hay vasodilatación en los músculos y hay vasoconstricción en el intestino y en el riñón, porque en ese momento no lo necesitamos. Así también la redistribución de la energía se produce desde lo endocrino, pasando por esa situación de estrés, y repercute en las tareas del hipocampo, porque lógicamente en ese momento el hipocampo no es tan útil. No sé si queda un poco Sí, más. profe, perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda. Eso que usted mencionó de la involución de las neuronas hipocampales, ¿será que se puede prevenir con la neuroplasticidad o no? A ver, en realidad lo que vos prevenís con la utilización de las neuronas hipocampales es el principio de habituación o de desaparición. De lo que no usa, desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice generalmente el médico de familia al abuelo que lo trae la nieta o el nieto, porque el hijo no tiene tiempo y está trabajando, entonces son los nietos los que lo traen al abuelo, con el problema de que se olvida los lentes en la frente o no se acuerda dónde puso la mermelada? Entre otras cosas le decimos, ustedes tienen que ayudarlo y ejercitar. Entonces, ¿cómo se ejercita para no perder tan rápido la memoria? Con exigencia. De la misma manera que se ejercita un músculo. Si un músculo vos no lo ejercitas, el músculo que utilizás para andar en bicicleta, y pasado un año no vas a andar en bicicleta como andabas cuando estabas entrenado para eso. Las neuronas hipocampales, que tienen muchísimo que ver con el engrama y con los circuitos de memoria, necesitan exigencia. Por eso, ¿qué se le dice
para prevenir fenómenos de involución cognitiva a los pacientes de la cuarta edad, porque ya no hablamos de tercera, sino de cuarta edad y de envejecimiento cerebral. Se les dice, pónganle exigencias. Por ejemplo, una de las cosas más prácticas es que resuelvan problemas. Otra, que estudien un idioma, que les cueste salir del estado de confort. Desde el punto de vista mental, es tan importante como desde el punto de vista muscular. ¿Está bien? Así que si nosotros queremos prevenir la involución cognitiva, no solamente de la memoria, sino en general, tenemos que hacer exigencia de estos circuitos, ¿no? Que tanto nos ha llevado y tanto nos ha costado fabricar. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra preguntita? Bueno. Si ustedes Profe, ¿puede quieren... subir la clase de hoy? ¿Cómo, chicos? ¿Puede subir la clase de hoy? Sí, sí, por supuesto. Vamos a subir el power. ¿Se Profe, puede? Sí. disculpe que lo interrumpa. ¿Cuántas, no es una pregunta relacionada a la clase, sino más bien, ¿cuántas clases faltan para que se termine sistema nervioso? ¿Sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, más o menos. Ok, gracias, profe. Bien. Les decía, si quieren pueden leer sobre el hipocampo, el estudio de los taxistas en Londres, que se hizo sobre el hipocampo justamente con método de imágenes, en donde se comprobó que los taxistas experimentados tenían un hipocampo que era proporcionalmente mayor a los taxistas que recién empezaban con esa profesión. Ya, ahí pueden entender quizá un poco más con algo práctico, ¿no? El fenómeno de plasticidad neuronal. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. Profe, muchas gracias. profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias.